Hola, bienvenidos al módulo 4 de protección de datos personales. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la regulación de la Unión Europea sobre protección de datos, el GDPR, y sus implicancias para Latinoamérica. ¿Qué es el GDPR? ¿Qué es el Reglamento General de Protección de Datos Europeo? Es una regulación que vino a reemplazar la antigua Directiva 95/46 y que apunta a unificar la regulación de protección de datos en todo el territorio de la Unión Europea. Esto es en virtud de que este nuevo reglamento tiene aplicación directa en los territorios nacionales, a diferencia de la directiva que fijaba estándares que tenían que ser receptados por la legislación de cada uno de los países miembros de la Unión Europea. Entonces, mediante este nuevo reglamento, que entra en vigencia en mayo del año 2018, se unifica los estándares de protección de datos en todo el territorio de la Unión Europea, así como que se intensifica las medidas de protección porque trae un estándar más elevado de protección de datos, es decir, normas más fuertes en lo que hace a la protección de los datos personales. Otra novedad es que extiende la aplicación territorial por fuera de la Unión Europea, ya que establece que no solamente se aplica a los procesos de datos que se realizan en el marco de la Unión Europea, o sea, en el territorio, dentro del territorio de la Unión Europea, sino que también alcanza a todos aquellos procesos de datos que ofrezcan bienes y servicios a ciudadanos de la Unión Europea y también aquellos que lleven adelante monitoreos de conducta a ciudadanos de la Unión Europea. Y por monitoreo de conducta no es solamente por cuestiones de seguridad, sino, por ejemplo, aquellos servicios que lo que hacen es evalúan la conducta de compra, por ejemplo, de un individuo, también se encuentran alcanzados por esta definición y por lo tanto se encuentran regulados por el GDPR. O sea que el GDPR extiende la aplicación territorial por fuera de los límites de la Unión Europea y para poder llevar adelante un efectivo control obliga a todos aquellos prestadores que se encuentren alcanzados por la extraterritorialidad a nombrar un representante dentro de la Unión Europea. Como habíamos comentado, esta ley se había sancionado, entró en vigencia el 25 de mayo del año 2018, luego de un vacatio legis de 2 años, en los cuales todas las organizaciones alcanzadas por el GDPR tuvieron que hacer un proceso de adecuación muy fuerte. Quizás el mayor incentivo que este GDPR tiene para que las organizaciones intenten estar adecuados es que establece sanciones muy altas. Se puede llegar a aplicar sanciones de hasta el 4% de los ingresos totales, totales globales y anuales de un grupo empresario y un máximo de 20 millones de euros, el que sea más alto. Entonces tiene un régimen sancionatorio muy fuerte que incentiva en gran medida a que las organizaciones hayan hecho un proceso muy fuerte de adecuación a esta nueva regulación. ¿De qué es responsable una organización que se encuentra alcanzada
por el GDPR? Bueno, básicamente a tener un programa de privacidad en el que se contemplen todos los procesos de la organización y que se encuentren estos procesos documentados, a aplicar el principio de privacy by design o privacidad desde el diseño y privacidad por defecto o privacy by default, que ya vamos a explicar qué implican estos dos conceptos. La aplicación de mecanismos de evaluación de impacto a la privacidad o Privacy Impact Assessment por su nombre en inglés, a la designación en algunos casos obligatoria de delegados de protección de datos o Data Privacy Officers, como se lo conoce en los países de habla inglesa, el establecimiento de auditorías y monitoreos de riesgo constantes y el reporte de los incidentes de seguridad tanto a la autoridad de aplicación como a los titulares del dato que se vieron afectados. ¿Cómo impacta esta regulación en América Latina? Bueno, el derecho europeo de protección de datos es una suerte de meca donde todos miramos a la hora de regular en materia de protección de datos, básicamente porque el GDPR establece límites para compartir datos de ciudadanos europeos con países que no tengan un nivel de adecuación, un estándar de adecuación que sea similar al estándar que establece el GDPR, y por lo tanto los países hacen un esfuerzo en sancionar legislaciones que se encuentren adecuadas a los estándares europeos. La Argentina, por ejemplo, tiene una legislación, la Ley 25.326, que en el año 2003 fue declarada adecuada por la Unión Europea a la entonces directiva 95/46 y por lo tanto hoy se está en duda si con el nuevo estándar que establece el GDPR Argentina sigue estando adecuada. Por esta razón es que existe, por esta y otras razones, mejor dicho, existe un proyecto de ley para reformar la legislación argentina y en esa reforma se sube el nivel a los nuevos estándares europeos. Entonces, esta es una primera implicancia. Las legislaciones en Latinoamérica apuntan a reformarse para tratar de subir el nivel y estar en el mismo nivel de cumplimiento en el mismo nivel de protección que establece el GDPR para Europa. Entonces tenemos un proceso, por ejemplo, de reforma en Argentina que sube el estándar a los niveles del GDPR. Tenemos otro proceso bastante avanzado de reforma de la Ley de Protección de Datos en Chile. La legislación que recientemente sanciona Brasil sobre protección de datos, la Ley General de Protección de Datos de Brasil, se la conoce como el GDPR brasileño porque tiene un estándar bastante similar al estándar europeo y así la mayoría de las legislaciones latinoamericanas van a ir tendiendo a adecuarse a este nuevo estándar y esa es una de las primeras implicancias que tiene la legislación de protección de datos europea en nuestra propia regulación latinoamericana. Habíamos mencionado qué implicancias tenía para una empresa o para una organización encontrarse alcanzado con el GDPR. Creo que el cambio más importante es el establecimiento de lo que se denomina en inglés accountability o responsabilidad demostrada o responsabilidad proactiva en el lenguaje latinoamericano, en el lenguaje castellano. Y esto implica el compromiso de la organización en establecer procesos y mecanismos que resguarden la información personal que están procesando. Y ese compromiso acompañado por una rendición de cuentas y el poder demostrar cuáles fueron todos los procesos que se aplicaron para proteger, resguardar la privacidad de los titulares o de sus usuarios.
Esta responsabilidad demostrada o esta responsabilidad proactiva se demuestra mediante la adopción de procesos internos que tiendan a resguardar la información personal, a establecer cómo se va a tratar los datos de manera compatible con la regulación, en cumplimiento de la regulación, el establecimiento de auditorías que muestre el nivel de cumplimiento que tienen los procesos de la organización con relación a la regulación de protección de datos, y también el establecimiento de procesos formales para la atención de los derechos. Es decir, que mediante la responsabilidad proactiva o la responsabilidad demostrada, la organización no solamente no solamente cumple con la regulación, sino que puede demostrar de qué manera está cumpliendo con esa regulación. Habíamos mencionado también que el otro de los requisitos para estar en cumplimiento con la regulación es el establecimiento de, por ejemplo, evaluaciones de impacto a la privacidad. De la misma manera que cuando se realiza una obra civil, el arquitecto o el ingeniero tiene que realizar una evaluación de impacto ambiental, de cómo esa obra va a impactar sobre el medio ambiente. Cuando se establece un nuevo proceso de datos, es requisito llevar adelante una evaluación de cómo ese nuevo proceso va a impactar sobre la privacidad de los titulares del dato que se van a encontrar con sus datos siendo tratados por este nuevo proceso. Esta evaluación de impacto va a ser obligatoria cuando el proceso de datos puede llegar a implicar un alto riesgo para la privacidad de las personas, y básicamente apunta a conocer qué tipo de proceso se va a realizar, la necesidad de llevar adelante ese proceso, las finalidades de ese proceso, y va a terminar con la evaluación de acerca de si el impacto es muy riesgoso o es un riesgo que es aceptable, y esto va a quedar documentado. Otro de los puntos muy importantes es la aplicación del principio de Privacy by Design y Privacy by Default. Privacy by Design es un concepto que establece que el resguardo a la privacidad debe incorporarse a los procesos de la organización desde el momento mismo que empieza a desarrollarse el nuevo proceso de datos. Esto es, el resguardo de la privacidad no tiene que ser un parche una vez que ya está el desarrollo o el proceso implementado o por implementarse, sino que desde el momento mismo en que empieza a planificarse cómo va a ser ese nuevo proceso de datos, debe involucrarse al área de privacidad y debe contemplarse cómo ese nuevo proceso va a resguardar la privacidad de los usuarios o de los titulares de datos cuyos datos sean procesados. Y el Privacy by Default, o la privacidad por defecto, obliga a cada proceso de datos tener cerradas las opciones de privacidad por defecto. O sea que la opción de abrir la información al público en general tiene que ser una opción del propio usuario. La opción es privacidad cerrada y el usuario es el que tiene la posibilidad, la potestad de abrirlo al público en general. Y por último, vamos a hacer referencia a la obligación de notificar incidentes de seguridad que se establece en el GDPR en el plazo de 72 horas. A nuestro criterio es un plazo muy exiguo, porque en la mayoría de los incidentes de seguridad de la información con 72 horas todavía se sabe que hay un problema, pero no se sabe cuál es el problema en la generalidad de los casos. Pero para la legislación europea existe esta obligación y de notificar a las autoridades que se produjo un incidente de seguridad, y si hay titulares identificados cuyos datos hayan sido vulnerados, también hacerle la notificación al titular para que el titular del dato pueda resguardar su información. Esta notificación
tiene que contemplar la naturaleza del incidente, cuáles son los datos que han sido los datos personales que han sido comprometidos, cuáles son las acciones correctivas que se aplican para mitigar el daño producido por ese incidente, cuáles son las recomendaciones al titular en el caso de que se hayan sido identificados titulares y cuáles son los medios que tiene el titular de obtener más información para conocer más acerca de este incidente de seguridad. ¿Qué es lo que se contempla? ¿Qué es lo que se entiende por incidente de seguridad? Por ejemplo, la pérdida de un dispositivo de almacenamiento que contenía una base de datos, el acceso de un tercero externo no autorizado, el acceso de una persona interna no autorizada. No porque una persona trabaje en la organización tiene la potestad de conocer todos los datos. Esta gobernanza de la información es otra de las obligaciones que impone la regulación de protección de datos, es decir, solamente dentro de la organización acceden a los datos aquellos que tienen un motivo legítimo para trabajar con esa información, o sea, establecer roles y perfiles para acceder a la información, porque un acceso de una persona no autorizada, incluso interna de la organización, también es considerada un incidente de seguridad. La divulgación a personas no autorizadas, la pérdida de equipamiento que tenía acceso a procesos de datos, o incluso también se considera incidente de seguridad la vulneración o el no seguimiento de una política de privacidad o una política de seguridad. Todas las organizaciones entonces tienen que tener procesos formales y documentados de cómo responder frente a un incidente de seguridad, y esto también implica la obligatoriedad de tener a todas aquellas personas que tienen acceso al tratamiento de datos la capacitación necesaria para poder primero detectar cuál es un incidente de seguridad, que ha ocurrido un incidente de seguridad, y en segundo lugar cuál es el proceso para reportarlo. Bien, esto ha sido todo con relación al GDPR que vamos a ver en este módulo. Les agradezco muchísimo y me despido de ustedes. Adiós.